ahora, estimados estudiantes, con la obra El arte de amar de Erich Fromm. Queremos, como dijimos al principio de la presentación de Marcuse, comparar ambos pensadores para complementar las ideas de estos dos representantes de la Escuela de Frankfurt. Acción del autor. Como miembro de la Escuela de Frankfurt, realiza un análisis crítico de las sociedades contemporáneas, especialmente las sociedades capitalistas del siglo XX. De igual forma que Marcuse utiliza categorías marxistas y freudianas, es decir, ambos autores son neo-marxistas o neo-freudianos. Fromm parte en concreto del concepto de imaginación del joven Marx, de los manuscritos económico-filosóficos de 1844. Por esta razón, el concepto clave del que parte el análisis psicosocial de las sociedades industrializadas del siglo XX es la explotación del trabajo enajenado. Veíamos en el caso de Marcuse, utilizando específicamente algunos conceptos de la obra de Freud, El malestar de la cultura, de 1930, Marcuse utiliza particularmente la relación entre el principio del placer y el principio de realidad, es decir, cómo la cultura o la sociedad reprime los instintos primarios en los sujetos. De igual manera vemos en Fromm esa idea, pero en el caso concreto de Fromm, centrado sobre todo su análisis en el concepto de enajenación del joven. La diferencia de Marcuse estriba en el énfasis que se pone en el principio de placer y el principio de realidad en relación a la creación y desarrollo de la cultura y la necesaria transformación, dijimos, de la sociedad a partir de ellos, es decir, el eros en oposición al thanatos. En Fromm, en cambio, nos encontramos con un humanismo socialista que trata de transformar la sociedad para que responda a las verdaderas necesidades humanas, no solo libidinales o erótico, como entendía Marcuse, siguiendo a Freud, sino la satisfacción de las necesidades humanas, que son necesidades de orientación, necesidades de un objeto de devoción, necesidades del sentido de la vida, etc. La obra escogida de Fromm, El arte de amar, vamos a analizar específicamente el capítulo segundo, que es el fundamento teórico que realiza el autor sobre ese arte de amar. Ustedes tienen en el entorno la obra completa de Fromm, El arte de amar, pero vamos a profundizar aquí en la presentación de la clase sincrónica en el capítulo segundo para poderlo comparar con el pensamiento de Marcuse. Nos interesa analizar los elementos teóricos que describe Fromm sobre el amor y especialmente las relaciones amorosas entre los individuos. Es fundamental además analizar el papel del amor en las sociedades industriales contemporáneas, según la interpretación freudiana, para comprender la práctica del erotismo en ellos, que es el tema que estamos desarrollando en esta clase de hoy. En primer lugar, queremos partir del concepto del hombre que utiliza Fromm en esta obra que analizamos. Es parte de una concepción antropológica bien definida. El hombre es un ser social que no puede vivir solo. En la expresión textual de Fromm, un hombre aislado no existe. Por esa razón necesita superar su separatidad mediante relaciones que lo vinculen a las cosas y a los demás a la verdad. Esta separación engendra angustia y culpa, como lo expresa según Fromm el mito bíblico de Adán y Eva cuando son expulsados del paraíso, se separan el uno del otro y se separan de la naturaleza. La historia de las culturas expresa el esfuerzo de
separatidad. Para Fromm, en oposición a Marcuse, la cultura nace precisamente como un esfuerzo del ser humano por superar su separatidad, por su separación, tanto del medio natural como de los otros. Formas culturales de superación de la separatidad, según Fromm, son los estados orgiásticos, la experiencia sexual o el orgasmo y el alcohol y las drogas, o la unión basada en la conformidad con el grupo, el temor a ser diferente, la identificación con el rebaño, la igualdad de los autómatas, la desaparición de la individualidad, la estandarización de los individuos, la búsqueda de la equidad de género, son formas, según Fromm lo interpreta, en que el sujeto humano trata de vincularse o relacionarse o integrarse con los demás, con nosotros, para superar ese sentimiento de soledad o ese instinto social que lleva en su interior. En el caso de la unión simbiótica, que es el amor entre el hombre y la mujer o la unión sexual, es una manera concreta de superar la separación del sujeto. Es una forma de amor en que los amantes se fundan en uno solo, la fusión amorosa. Ahora existen dos formas, dice Fromm en su análisis psicosocial, el masoquismo y el sadismo. En el caso del masoquismo, el sujeto se somete a su amo, convirtiéndose en parte de él, sinónimo de sumisión. Y en el segundo caso, el sadismo, el sujeto domina al otro a través del hecho de producirle dolor y sufrimiento. La famosa novela del Marqués de Sades, donde este personaje encuentra placer en hacer o en producir dolor en sus amantes. Un tema que nos interesa mucho desarrollar de la obra de Fromm es este concepto de amor maduro, en oposición a esas relaciones sadomasoquistas que ya mencionamos. El amor maduro es la unión con el otro, pero a cambio de preservar la propia individualidad. No es fusión, sino que es relación. No es una unión simbiótica, sino una unión de dos individuos que conservan cada uno su propia identidad o individualidad. Es una actividad que permite al sujeto desarrollar su energía interna orientándola hacia la otra persona o la persona amada. Por eso, en sentido general, dice Fromm en la obra El arte de amar, el amor es dar, no recibir, en tanto expresión de la vitalidad y riqueza interior del sujeto que ama. El amante se da a la amada. La sexualidad como un amor productivo, según Fromm. En la experiencia sexual, el varón se da a la mujer a través de su órgano masculino. La mujer de igual manera se dona, permitiendo que el varón ingrese al núcleo de su feminidad. Luego entrega a su hijo toda su maternidad, como producto de su relación de pareja. El amor así es un arte de dar lo mejor que se tiene, la propia vida, y eso produce reciprocidad en el otro. Amar para ser amado. Condiciones básicas del amor según Fromm. Primero, el cuidado. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Cita textual de la página 35. La responsabilidad implica el esfuerzo constante por alcanzar el bienestar del ser amado. Respeto mutuo es la capacidad de ver al otro en su propia individualidad, no manipularlo o someterlo, como lo vimos en el sadomasoquismo. Es la ausencia de explotación del otro. Y conocimiento. Para amar se debe conocer a la otra persona, su secreto más íntimo. Es la penetración activa y amorosa en la otra persona, pero salvaguardando su propia riqueza interior. Solo se puede conocer a una persona a través del amor.
El amor, unión entre lo femenino y lo masculino. Todo individuo lleva en sí mismo, según Fromm, el principio de lo femenino y lo masculino. Por eso solo logra superar su separatidad mediante la integración de ambos elementos en su misma persona. Lo masculino es sinónimo de penetración, conducción, actividad, disciplina, aventura. Lo femenino expresa la receptividad, la protección, el realismo, la resistencia y la maternidad. El deseo sexual expresa la necesidad del amor y la unión de ambos elementos que experimenta todo individuo. El amor heterosexual específicamente expresa esa búsqueda de unión entre ambos principios. Ahora vamos a ver algunos distintos tipos de amor que nos presenta Fromm en esta obra. En primer lugar, el amor entre padres e hijos. El niño recién nacido todavía no tiene conciencia de sí mismo ni de aquellos que lo rodean. Pertenece completamente al ámbito de su madre. Solo experimenta sus propias necesidades y la satisfacción que la madre le brinda a ellas con la comida, el abrigo y la protección. Cuando crece se da cuenta que es el mismo, diferente a sus propios padres. Se siente amado por ser quien es y nada más. Aprende a amar simplemente porque lo ama. El amor materno así es incondicional. La madre ama al hijo sencillamente por ser su hijo. Representa el mundo natural del individuo. El segundo, en cambio, el amor paterno, es condicional. Te amo si cumples mis aspiraciones. Representa por eso el amor del padre, el mundo del pensamiento, de la ley y el orden, de la disciplina, la aventura. Es el que orienta al niño hacia el mundo externo. El amor paterno debe ganarse, exige la obediencia del hijo, y esto se lo puede ganar solo si agrada al padre. El amor materno, en cambio, es gratuito. El amor paterno, en cambio, es exigente. La función de la madre es darle seguridad en la vida al niño. La del padre es guiarlo en la solución que la vida le ofrece. La madre debe querer que el niño crezca y llegue a separarse de ella. Ese es el amor maduro. El padre debe ser paciente y tolerante, no amenazador y autoritario. Ayudarle al niño a ser competente por sí mismo. El sujeto maduro entonces desarrolla una conciencia materna y paterna. Ama a los demás a partir de ambos. Es decir, todos llevamos en nuestro interior lo femenino y lo masculino. Y la salud entonces mental consistirá en la justa medida, diría Aristóteles, o el equilibrio entre ambos elementos. Cuando las relaciones maternas o paternas no se dan de forma sana o de forma equilibrada, generan desequilibrios psicológicos en el individuo. Si la figura materna, por ejemplo, ha sido la más fuerte, el individuo se vuelve dependiente, no tiene capacidad para autoafirmarse y enfrentar los problemas de la vida. De ahí nacen las depresiones. Y si la figura paterna, si es la figura paterna la que predomina, el sujeto se vuelve intransigente, apegado a la ley, el orden y la autoridad, carente de recibir el amor incondicional de alguien. Para Fromm, el amor no es una actividad determinada, no es una acción particular, sino que es una orientación del carácter de la persona. Por esa razón, no es cuestión de encontrar un objeto amoroso, la experiencia de amor, sino de desarrollar esa capacidad de amar propia de todo ser humano. En cada persona amada se ama a todos los seres humanos. Este es el amor fraterno. Se ama a todos los individuos sin distinción. En cada persona ama a todo hombre. El amor erótico, en cambio, expresa el anhelo de fusión completa entre un hombre y una mujer. Por esa razón es exclusivo y no es universal. Se expresa en la experiencia sexual.
la unión de cuerpos, con el que se supera la separatidad. Sin embargo, es una experiencia engañosa, porque la unión es solo temporal y periférica, no va a lo profundo de la persona. Deseo sexual y amor. Normalmente se entiende que el deseo sexual hacia otra persona es expresión de amor, pero según Fromm, eso no sucede necesariamente. Puede suceder que la unión sexual sea signo del deseo de conquistar o de ser conquistado, es decir, una sensación sadomasoquista. Por eso, el auténtico amor erótico debe estar unido al amor fraterno, la unión física como expresión del amor por el otro. Y recordemos que el amor, el auténtico amor, según Fromm, implica respeto al otro, no subyugación. Amor erótico a toda la humanidad. Aunque es exclusivo, como ya dijimos, el amor erótico, en cuanto que está dirigido a una persona en particular, este amor ama en esa persona a toda la humanidad, a todo lo que vive. Por eso no excluye a nadie en la relación amorosa. Amar desde la esencia del ser, dice Fromm. Se ama al otro no por su apariencia, sino porque en él se descubre a todos los seres humanos, el amor fraterno. De ahí que el amor es un acto de la voluntad que se compromete con la otra persona a vivir siempre en el amor. El amor engendra amor, como decimos. Todo esto significa que aunque es un amor a una persona particular, lo erótico, permite que el individuo desarrolle su capacidad de amar a todos los seres humanos. Un auténtico amor erótico no se cierra a dos personas, sino que los abre a otras personas más. Por eso es universal y abierto a todo tipo de relación con las personas ajenas a la misma relación erótica. Esto expresa evidentemente la superación de los celos, porque en la otra persona se ama a todos los seres. El amor a sí mismo. Para Freud, o en la teoría freudiana, este tipo de amor es negativo, por ser narcisista, en tanto aleja al individuo de la relación con nosotros. Fromm, en cambio, lo interpreta de forma distinta. Es necesario este tipo de amor para que el sujeto pueda amar a los demás. Por esa razón, el amor a uno mismo no excluye el amor a los demás. El amor a los demás implica el amor a uno mismo, porque el objeto del amar es el mismo, la humanidad. En mí mismo amo a todos los seres humanos. Por eso no hay oposición entre el amor a sí y el amor a los demás. Egoísmo y amor a sí mismo. En el ejercicio del amor a los demás vamos desarrollando el amor a nosotros mismos y viceversa. Por esa razón, el amor a uno mismo no es sinónimo de egoísmo o de narcisismo, como pensaba Freud, sino de capacidad de amarse para amar a los demás. La persona egoísta no se ama realmente a sí mismo. Más bien, dice Fromm, se odia porque no es capaz de generar amor hacia ningún objeto, ni hacia los otros, ni hacia ella misma. En la obra El arte de amar, Fromm también desarrolla el tema del amor a Dios, dado que es un filósofo teísta en alguna medida por ser de religión judía o de tradición judía. Sin embargo, al final de su pensamiento, eh, culmina su obra en un ateísmo, o sea, no se identifica con ningún tipo de religión. Sin embargo, en esta obra que analizamos, también desarrolla el tema de la religión o de lo religioso como amor a lo sobrenatural, a un ser espiritual. Y ahí distingue este concepto de religión matriarcal y patriarcal. La primera en los orígenes de la evolución del hombre y la segunda ya con la aparición de la escritura, es decir, ya los primeros Homo sapiens sapiens que se organizan en sociedades patriarcales. Entonces, en el caso de la religión matriarcal, según Fromm, se basa en la imagen materna de Dios,
es el amor incondicional de la madre, omniprotector y envolvente. La diosa ama a todos sus hijos en igualdad de condiciones. En cambio, en la religión patriarcal, la segunda se basa en la figura fraterna. El padre ama al hijo porque cumple sus leyes. Este es el monoteísmo judío. Por eso a él hereda todos sus bienes, origen de la propiedad privada, como producto del cumplimiento de la ley. En la sociedad patriarcal se exige una jerarquía, no igualdad. La lucha entre los hermanos por el amor del padre, lo que veíamos en el caso de Marcuse del parricidio, la muerte del padre por parte de los hijos, por celos y por envidia. Así nace, decíamos en Freud, la civilización, producto de esa muerte del padre. Evolución de la imagen de Dios en las sociedades patriarcales. La mayoría de las religiones, como el judaísmo, han evolucionado en su manera de concebir a Dios Padre. De un Dios intransigente y exigente, que es el Dios de Moisés, se pasa a una más benevolente y compasivo con el hombre. De esta manera Dios deja de ser una persona y se convierte en un símbolo de un valor determinado, justicia, verdad, amor. Por eso no puede tener un nombre, como en el caso del judaísmo. Por eso en la última tradición judía del Antiguo Testamento, Dios aparece como bondad y misericordia. Finalmente, en el tema del amor a Dios, desarrolla Fromm la relación entre el amor paterno y el amor a Dios. Para el autor existe un paralelo entre ambos tipos de amor, es decir, el individuo sigue un proceso en su relación con Dios muy semejante a la relación con sus padres, una relación de dependencia y sumisión a la madre, una relación de respeto y admiración o esfuerzo por complacer al padre, que es el superego, y la unidad con los valores que representan a Dios, justicia, amor y verdad. Ahí ve Fromm entonces casi que las raíces psicológicas de la fe o de la creencia religiosa. En el Dios Padre identifica a su propio Padre, en el Dios Madre, en el caso del catolicismo, la Virgen María, representa María, la sumisión, el amor, la dependencia con la Madre. Y de ambos, pues, la noción del reino de Dios como justicia, amor y a partir de los conceptos que desarrolla en esta segunda parte de su obra, al final, en la última parte, Fromm hace como un análisis, o realiza un análisis del amor o la vivencia de lo amoroso en las sociedades contemporáneas, que es lo que nos interesa finalmente resaltar de su obra. Para el autor, en estas sociedades, el verdadero amor es un fenómeno poco común. En su lugar se desarrollan formas de pseudoamor que expresan más bien la desintegración del amor. Esto se debe a varias razones. Las sociedades capitalistas estimulan la libertad política, pero a su vez el mercado como regulador de todas las relaciones humanas. El capital domina el trabajo, las cosas a las personas. En las sociedades mercantiles contemporáneas del siglo XX es donde descubre Fromm particularmente la presencia de la práctica enajenante y enajenadora de los individuos. El sujeto está sometido a quienes dirigen los grandes imperios económicos, como las empresas, las multinacionales. El sistema económico necesita individuos que se sientan libres, es decir, no sometidos a ninguna autoridad, pero que sean manipulables, que sus gustos estén estandarizados, que sean eternos consumidores. Esto hace que el hombre moderno esté enajenado de sí mismo, de sus semejantes y de la naturaleza. El primer factor que descubre Fromm en su análisis de las sociedades contemporáneas, el concepto de entonces, en las sociedades contemporáneas, el hombre está enajenado,
según Fromm. Es extraño a sí mismo, a los demás y a los seres de la naturaleza. No es dueño de su propia vida. Está manipulado por los que detentan el poder económico. Su misma vida es un objeto que debe saber utilizar para obtener el máximo de ganancias. Las relaciones humanas son de autómatas enajenados. Cada uno no se separa nunca del rebaño. Hace lo que tiene que hacer. Este sentimiento de enajenación del individuo genera en él, según Fromm, a su vez un sentimiento de inseguridad, de angustia y de culpa. Esto se debe a que no ha logrado superar realmente su separatidad existencial, que es el elemento fundamental que dijimos antropológico del que parte Fromm en esta obra. El ser humano, nuestras sociedades así, vive una profunda soledad que la sociedad trata de paliar mediante la rutina del trabajo burocrático y mecánico, el consumismo, la diversión y otras prácticas. Pero en la práctica concreta, en su experiencia psicosocial, el ser humano continúa solo y separado. Entonces, a partir de lo anterior, ¿cómo se encuentra la vivencia o la práctica del amor en el ser humano enajenado? Definitivamente, el hombre moderno no está entonces en condiciones de amar. El matrimonio se convierte en un trabajo en equipo, con un mismo fin, ganar y consumir. Por eso no existe una verdadera comunión de vida. El individuo continúa experimentando la soledad en su relación de pareja. Aunque conviva con su pareja y con sus hijos, experimenta la soledad. Experiencia sexual y amor en estas sociedades contemporáneas. En la época de la Primera Guerra Mundial se creía que un buen uso, dice Fromm, de las adecuadas técnicas sexuales permitiría que la pareja experimentara un verdadero amor. Sin embargo, Fromm dice enfáticamente, la felicidad sexual no es el resultado del amor, en la página 89 de la obra que analizamos. Esto significa que la felicidad en la relación de pareja no consiste solo necesariamente en una fuerte experiencia sexual, sino en una auténtica relación amorosa, especialmente como lo dijimos, en una relación del amor, en una experiencia del amor maduro, donde el sujeto se entrega al otro, pero no pierde su propia libertad, no se somete, sino que mantiene su propia riqueza interior. Continuando con este tema de la satisfacción sexual en la relación de pareja, para Freud, dice Fromm, el amor es el resultado de la atracción sexual, de la energía libidinal, como lo vimos en Marcuse. Por eso es una experiencia irracional en la interpretación de Fromm, es decir, conlleva compulsividad, alejamiento de la realidad, transferencia de los objetos amorosos de la infancia, etc. El amor así es fruto del instinto sexual, de la energía libidinal. Aquí Marcuse está plenamente de acuerdo con Freud, en el sentido de que lo erótico es energía libidinal. Para Freud, en cambio, la gratificación completa de la energía sexual o de las necesidades instintivas, como proponía Marcuse, para la creación de una sociedad no represiva, para Freud esto no es garantía de felicidad o de salud mental. Dicha experiencia de felicidad, de equilibrio, de armonía, solo se alcanzará, según Fromm, en la función erótica, en la fusión erótica entre los dos amantes, según la noción de amor que él nos ha presentado. Para Fromm, textualmente leemos el amor como satisfacción sexual recíproca y el amor como trabajo en equipo y como refugio de la soledad constituyen las dos formas normales de la desintegración del amor en la sociedad occidental contemporánea.
de la patología del amor socialmente determinado. Esto significa la pérdida de la capacidad de amar de los individuos de estas sociedades capitalistas. Aquí es donde vemos pues un punto de diferencia muy importante entre el pensamiento de Fromm y el pensamiento de Marcuse. Para Fromm, no necesariamente la satisfacción sexual o la satisfacción de los instintos eróticos que el individuo lleva en su interior, que son los impulsos eróticos, como vimos en Marcuse, es necesariamente sinónimo de liberación, sinónimo de gratificación, como lo planteaba Marcuse. Para Fromm, ese tipo de satisfacciones, que es la liberación sexual de la década de los 70, que propugnaba Marcuse en su ámbito político, para él, para Fromm, en cambio, son esa vivencia del amor en términos eróticos o estrictamente sexuales, es manifestación de la desintegración o de la falta de la práctica del amor auténtico en nuestras sociedades. Por eso lo llama signo de la patología del amor en esta sociedad. A propósito de este tema de la falta de amor en la práctica de las sociedades contemporáneas, Fromm señala algunos tipos de pseudoamor que se dan en nuestro tiempo, como la fijación en la madre o en el padre, la indiferencia de los padres, las tendencias masoquistas, el amor idolátrico, la idolatría a la persona humana, el amor sentimental o el amor romántico, es un amor que se fundamenta en la fantasía, no en la realidad. Es el caso del consumidor de películas, de novelas, de canciones de amor. Es la evasión de los problemas amorosos de la pareja, quedándose solo en los problemas del otro o en el de los hijos, pero donde el individuo desaparece, su propia personalidad, su propia individualidad se invisibiliza. Estos dos conceptos son muy importantes finalmente para entender la propuesta amorosa que nos hace Fromm en su obra. Es el concepto del amor maduro o el amor productivo. El amor solo es posible, dice Fromm, cuando dos personas se comunican entre sí desde el centro de sus propias existencias. Se trata de amar a la otra persona desde la esencia de la propia existencia, desde el centro de la propia individualidad. Solo así el individuo podrá superar su separatidad en la unión verdadera con su pareja. En las sociedades actuales, dice Fromm, Dios se ha convertido en un ídolo al servicio de las relaciones comerciales de los individuos. En la vida ordinaria, el sujeto prescinde de Dios, que es el secularismo o el ateísmo contemporáneo. Cada uno vive interesado solo en sus propios intereses económicos o de éxito profesional. En ese contexto, según su concepción, la creencia en Dios se ha convertido en un recurso psicológico para hacer al individuo más apto en la pugna competitiva. Es decir, la fe en Dios se convierte en un recurso para llevar adelante metas de ganancias económicas. Es lo que Max Weber explica en su obra El espíritu del capitalismo y la religión cristiana, donde Weber dice precisamente de la religión cristiana evangélica o protestante como el origen del capitalismo moderno, sobre todo en ese afán de la riqueza. Dios se convierte así en una base para obtener mejores riquezas. Y finalmente desarrollamos este concepto o estos elementos que nos propone Fromm para la práctica entonces de un auténtico amor o de una auténtica actividad amorosa. A partir de los elementos que hemos presentado en el capítulo anterior sobre el arte de amar, Fromm desarrolla ahora en el capítulo cuarto la experiencia concreta o la práctica del amor. Lo que trata de presentar son las técnicas o estrategias necesarias para que el individuo pueda ejercitarse en ese arte de lo erótico.
Es un arte que solo se aprende en la práctica, no en la teoría. Solo el individuo que ama la puede vivir en su experiencia. Condiciones para el ejercicio del amor auténtico, según Fromm. Primero, disciplina permanente, un ejercicio constante de este arte. Segundo, concentración, superación de la dispersión, característica del activismo de las sociedades modernas. Tercero, la paciencia, la superación de la rapidez y de la inmediatez. Cuarto, la preocupación, poner interés constante en el arte que se quiere alcanzar y concretamente en la persona amada. Y quinto, el arte se adquiere solo de forma indirecta, una vez que se han dado los pasos previos, es decir, la disciplina, la concentración, la paciencia y la preocupación. Superación del narcisismo. Para superar ese elemento disociativo del verdadero amor, según Fromm, que es el narcisismo, él propone, por ejemplo, saber escuchar al otro, ser sensible a las necesidades propias y las de la otra persona o la persona amada, la superación del propio narcisismo mediante la objetividad o racionalidad en el trato con los demás, la humildad, la objetividad y la razón como superación del narcisismo y la fijación incestuosa en la madre o en la tribu. El amor y la fe. Para Fromm, la práctica del arte de amar requiere de la práctica de la fe. Se trata, eso sí, no de la fe religiosa, del mundo de las creencias, sino de una fe racional, la certeza y la fortaleza de nuestras propias convicciones. Es característico esta fe del pensamiento creador y dinámico. Implica tener fe y confianza en sí mismo, en la capacidad que tenemos de amar y en la persona amada, en sus potencialidades y riquezas personales. La fe además implica confianza en las potencialidades de toda la humanidad para superar los problemas que tiene en la actualidad. Es decir, es la fe en el ser humano, es la fe en la persona, es la confianza en la capacidad de la persona, en su riqueza, en sus habilidades y destrezas. No es desconfianza, no es temor, no es miedo, sino que es seguridad, es confianza, es esperanza en que la persona amada pueda desarrollar lo mejor de sí mismo y compartirlo en la experiencia amorosa. Esta fe, así entendida, entonces es productiva. Es la confianza que tiene el hombre en sus propias capacidades para superar las limitaciones que le aquejan en la actualidad, es decir, sus propias debilidades. Esto significa en el lenguaje frommiano vivir productivamente. Es tener coraje en nuestras capacidades y la de los demás. Es vencer el temor y el miedo mediante la dominación y el poder. Es el uso productivo de los propios poderes. Estar despierto para amarse a sí mismo y amar a los demás. En el caso del pensamiento frommiano, llegamos finalmente a la siguiente conclusión fundamental. En el sistema capitalista contemporáneo, a lo más que se ha llegado en la práctica del amor es a la ética de la equidad. Es decir, te doy cuanto me das. Eso es amar. Esto se debe a que el individuo está centrado solo en sus propios intereses, en obtener ganancias para consumir más. Su relación con los otros está sujeta a esos fines mercantiles, ganar y dejar ganar a los otros. Por esa razón es casi imposible en esas sociedades la práctica concreta de un verdadero amor. Sin embargo, dice Fromm, la práctica de la fe racional, de lo que hemos hablado, la confianza en las capacidades del ser humano, nos abre la esperanza de que en el futuro sí se puede hablar de un verdadero amor, en la medida en que el individuo en la sociedad pueda desarrollar sus mejores capacidades. Y haciendo una comparación entre las ideas expuestas tanto de Fromm como de Marcuse,
podemos llegar a las siguientes conclusiones. Ambos parten de la concepción antropológica de Freud. La vida consciente del individuo es producto de fuerzas inconscientes. Esas fuerzas determinan su vida personal y social. Es la relación en la teoría freudiana del inconsciente y de lo consciente. Para los dos, en las sociedades contemporáneas del siglo XX, dichas fuerzas se ven reprimidas por factores externos que los determinan. Esto lo expresa Marcuse con el concepto de sublimación represiva de las fuerzas instintivas, como ya señalamos. Y en el caso de Fromm es representado con el concepto de enajenación, es decir, la pérdida de la propia riqueza interior o de la despersonalización constante a la que nos someten las sociedades contemporáneas. Sin embargo, ambas interpretaciones de Freud, se distinguen en cuanto que para Marcuse son los impulsos eróticos los que generan la acumulación de agresividad o impulsos destructivos que conducirán finalmente a la autodestrucción de las sociedades capitalistas contemporáneas. En cambio, para Fromm, la no satisfacción de las verdaderas necesidades humanas son las que generan la psicosis y la neurosis en los individuos. Es decir, la salud mental se pone en peligro. Por esa razón, en el caso de Marcuse, la solución estará en la creación de una sociedad menos represiva o gratificante del impulso sexual, lo que él llama sociedades eróticas, mientras que en Fromm se necesita crear sociedades menos enajenantes, en las que los individuos no pierdan su propia identidad o riqueza interior. Es lo que llamamos un humanismo socialista.